les bendice. Estamos aquí nuevamente reunidos en la casa del Señor para ver qué tiene para nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos estamos deseosos de saber que Dios quiere algo para nosotros? ¿Sí? Gloria al Señor. El Señor nos ha estado hablando de cosas muy puntuales y les quiero participar algo que es importante para mí. Muy, muy importante. Que es que mañana es mi cumpleaños. Los que saben cuándo nací, pues saben que mañana es mi cumpleaños, ¿verdad? Los que realmente me conocen. Ah, ¿verdad? Ya los agarré en curva. Ya los agarré en curva, bendito Dios. Mañana cumplo 41 años de haber recibido a Cristo. Mañana cumplo 41 años de haber recibido al Señor Jesús. Y el día 16 cumplo 41 años de haber iniciado a trabajar para el Señor. Bendito sea mi Dios. Amén. Entonces para mí es una fecha importantísima. Mucho, mucho, muy importante. Por lo que significa para mi vida espiritual, para mi matrimonio, para mis hijos y para todos aquellos que Dios puede darles algo a través de este siervo. ¿Sí? Gloria a su nombre. He estado orando con el Señor y a través de las palabras que nos ha dado, a través de lo que nos ha hablado, de lo que nos ha enseñado, hay algo que me ha llamado mucho la atención. Y me ha llamado mucho la atención porque tanto la profecía de septiembre como la de octubre nos hablan de algo bien puntual acerca de personas específicas. Voy a hacer una pregunta y yo sé que probablemente todos vamos a levantar la mano aquí y probablemente allá en casa también o donde nos estén escuchando, en cualquier parte que nos estén oyendo, van a levantar su mano. ¿Cuántos somos hijos de Dios? Amén. ¿Todos somos hijos de Dios? ¿Sí, amén? Jared, ¿sí o no? Ahorita vas a hacer algo, Jared, para que seas una verdadera hija de Dios. ¿Va? Bendito sea el Señor. Jared es una hermosa jovencita que ha venido por primera vez a esta casa. Bendito sea el Señor. Y viendo esta situación, atendiendo un asunto que he estado viendo junto con un perito con el que he estado trabajando cercano, hemos platicado acerca de esta situación de la pandemia, hemos platicado acerca de algunas cosas bien puntuales que como hijos de Dios debemos tener. Ustedes saben que la problemática de este virus que está atacando al mundo es una situación que ataca la cadena molecular, por decirlo de alguna manera. Que se vaya rápido, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Es una camioneta que está pasando. Ataca realmente la cadena molecular y es donde empieza a generar distorsionamientos en las personas. Ataca las moléculas. Ese virus es lo que hace. Si no mal me acuerdo, está compuesto de ARN. ¿Sí, ARN? ¿Cómo es? No. ¿El virus de qué está compuesto? ADN, ARN, ¿verdad? Estoy ahí bien. ARN. Y busca atacar el ADN. Y entonces genera problemas en la vida de las personas. Y de lo que vamos a hablar hoy es del ADN. ¿Saben ustedes que todos tenemos ADN? ¿Sí? Y el ADN tiene algunas particularidades. Son 4 tipos básicas, nitrogenadas, encontradas en los nucleótidos, que son
adenina, timina, guanina, citosina. El orden o secuencia de estas bases determina qué instrucciones biológicas están contenidas en una hebra de ADN. En el caso de los seres humanos, la colección completa de ADN o genoma humano consta de 3,000 millones de bases organizadas en 23 pares de cromosomas, conteniendo alrededor de 20,000 genes. Fíjense la perfección de Dios. 4 grupos nitrogenados. Nos habla de la totalidad de Dios dentro del ADN. Luego nos habla de 3,000 millones. 3,000 millones. Estamos hablando de 9 ceros. De bases organizados. Imagínate todo el trabajo que le costó a Dios organizar eso que está dentro de ti. 3,000 millones, ¿te lo imaginas? Quisiera yo contarlos algún día. Gloria al Señor. Y luego 23 pares de cromosomas. Sumados nos da 5. Entonces nos habla de la totalidad de la Trinidad en gracia sobre nuestra vida. ¿Nos querrá decir algo Dios a través del ADN? Y es de lo que vamos a hablar hoy. Pero vamos a orar. ¿Les parece bien? Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos tantas gracias, hermoso mío, precioso Señor, por tu amor, tu majestad, tu poder y tu autoridad. Te rogamos, precioso Rey del cielo, que te magnifiques de una manera sobrenatural, poderosa, grande y maravillosa. Que nada impida que tu mano de amor, tu mano de poder, tu mano de majestad sea, mi Dios, en nosotros, con nosotros y sobre de nosotros. Abrázanos, cuídanos, guárdanos, Señor, y bendícenos. Te rogamos, Señor, que desates una sabiduría apostólica, profética, evangelística, pastoral y magisterial, para que todo lo que has determinado sea cumplido y sea hecho de acuerdo a tu voluntad, mi Rey, de acuerdo a lo que tú has determinado, mi Señor. Que nada impida que tu mano de amor, favor y poder nos abrace, Padre Santo. Yo te ruego, te suplico, Padre Santo, encarecidamente, que tu bendito Espíritu Santo obre sobre nosotros. Yo sé que tú ya has preparado corazones, mentes, espíritus, Señor, para poder recibir esta hermosa palabra. Te damos gracias porque tú siempre nos escuchas, porque estás al cuidado, porque nos bendices y nos llenas de tu presencia. Gracias, mi Dios, por tu amor, tu majestad y tu poder. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Te quiero pedir que voltees a ver a alguien, aunque sea con cubrebocas, y como que de qué le ves cara. Oiga, ¿cómo que como de qué le ves cara? Pues de algo ha de tener cara, ¿no? Porque sí tiene cara. ¿Estamos de acuerdo? ¿Tiene cara? No, ni me pregunte. No, no piense mal. No piense mal. Bendito sea el Señor. Yo les voy a decir a todos hoy de qué les veo cara. ¿Sí o no? Y también a los que están allá. Ustedes ya hicieron su criterio, pero yo ya tengo el mío. Bendito sea el Señor. Y les veo cara como que se le parecen un poquito a Jesús. Porque dice la palabra que Él ha puesto algo en nosotros, que Él ha puesto su ADN en nosotros, que Él ha puesto su persona en nosotros, que Él ha puesto su vida en nosotros. Entonces, como que veo que te pareces a Jesús. Amén. Hoy es un día de inicio en Trinidad para una transición a la totalidad de Dios. Y les voy a decir por qué les digo que como que se parecen al Señor Jesús. Me preguntará alguno de ustedes, ¿ya lo vio? ¿No? Oh, no estaría yo aquí con ustedes. Dice la palabra de Dios que aquel que ve al Señor
irremisiblemente moriría. Así lo dice la Escritura. Génesis 1:26, por favor. Génesis 1:26. Dice la Escritura: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y habla genéricamente de esto. Verso 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces es una mentira ese chiste que dicen las mujeres, que echando a perder se aprende. Mira, nomás les veo la risa, ¿eh? Líbrelas Dios de que se burlen de nosotros. Porque los dos, tanto el varón como la mujer, estamos creados a imagen y semejanza de Dios. Estamos creados a imagen y semejanza del Padre, del Hijo, que es el Señor Jesucristo, y del Espíritu Santo. Luego entonces, como que les veo parecido al papá. Amén. Gloria a Dios. Pero hay puntos importantes que de repente nosotros perdemos de vista. Y esos puntos importantes nos puede llevar a malentender las cosas. Si el Señor dijo, hagamos, es puntual en que habló de las tres personas de Dios, porque está hablando en plural. ¿Estamos de acuerdo? No dijo voy a hacer, sino dijo hagamos. Habla en plural, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego entonces los tres tuvieron reunión y dijeron, vamos a hacer algo a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Pero dice el diccionario que imagen significa figura o representación visual de algo o alguien casi idéntico. Atención lo que dije al último, casi idéntico. Proviene del latín imago, imaginis, que significa retrato o figura de. Viéndolo en este sentido, puede tratarse de una pintura, un dibujo, un retrato, una fotografía, un video, pero viéndolo en el plano espiritual, se trata de una persona. Entonces tú ves la imagen de Dios en pleno movimiento, en plena acción, en plena interacción con los demás que son a imagen y semejanza de Dios. Eso a mí en lo personal se me hace espectacular. ¿Por qué? Porque cuando yo empiezo a observar a alguien, empiezo a ver a alguien, tomando esta palabra, empiezo a pensar cómo es mi Padre Celestial. Cómo es ese varón que dice la Escritura que es el primogénito de los hijos de Dios, llamado Jesús de Nazaret. Cómo es ese precioso Espíritu Santo que a nosotros nos sostiene y nos levanta y se está moviendo aquí entre nosotros, y probablemente, muy seguramente, mucha gente no sabe que está. Pero ahí está siempre, siempre. Semejanza es el conjunto de cualidades que tienen dos o más objetos
o personas, situaciones e ideas en común. Se usa normalmente para manifestar el parecido extremo entre dos personas, ya sea por su parecido físico, por sus reacciones o sus conductas. Ya sea por el parecido físico, por sus reacciones o sus conductas. Yo veo de repente, cuando nos visita mi suegra o la visita Gaby, la visitamos allá, veo reacciones de mi suegra y yo dije, ya sé de dónde salió. Ya sé de dónde salió. Y veo cosas en las que reacciona, cosas que lleva a cabo, cosas que hace, cosas que aprendió. Pero hay una realidad que ella trae dentro de su sangre el ADN de su mamá y de su papá que está en la presencia del Señor. Como yo traigo el de mi papá y el de mi mamá, porque aquí estoy. Como ustedes traen el de su papá y el de su mamá. Ahora les voy a decir algo. Hay gente que se preocupa porque dice, bueno, pues Dios es perfecto y yo no soy perfecto. Es una realidad. Pero todas las pruebas de ADN, todas, no pueden llegar al 100%. Todas son 99.99999. No pueden llegar al 100%. Y ese porcentaje es el que tú y yo tenemos que buscar en parecernos a nuestro Padre Celestial. La pregunta que yo hago es, ¿en qué porcentaje estás? ¿En qué porcentaje vas? ¿Has descendido tu porcentaje o lo has ascendido? ¿O te has estancado? Porque el porcentaje con Dios en toda tu vida va a ser ir creciendo para parecerte más cada día a Él, para que todo funcione en relación a Él. Y esto es netamente espiritual. Hay un estudio de un científico judío que se llama Michael Reed, en cuanto a que él manifestó que se encontró un vestigio de la sangre de nuestro Señor Jesús y que tenía todos los cromosomas, todos, habidos y por haber, y de ahí dedujo él, lo pueden encontrar en la red, de ahí dedujo él que esos cromosomas eran de la mamá, porque debe tener 46, ¿verdad? Cada ser humano. Y encontró 23 de la mamá. ¿Y por qué son de la mamá? Porque van vinculados al área fémina de esa sangre que se encontró. Imposible. Bueno, él lo dijo, él es científico, yo no. Por eso yo no les digo si es cierto o no es cierto. Yo les digo lo que he leído y he visto. Y que del otro lado solo se encontró uno. ¿Cómo pudo vivir esa persona? Ah, caray. Científicamente hablando, si no tiene los 46, no es viable que esa persona viva. No es viable. Pero en la sangre que encontraron, había 23 de la mamá. En este caso, él dice que es de María, y había solo uno de un varón. Solo uno. Está interesante eso. Muy interesante. No les voy a vender revistas, pero sí es muy interesante. Mucho, muy interesante. ¿A qué voy con esto? A que, si bien es cierto, se ha hablado mucho del parecido que debemos tener al Señor Jesús, debemos conocer realmente qué es el ADN. Es el ácido, lo voy a leer despacio porque yo no soy médico y no me lo sé tan rápido, desóxido ribonucleico. ¿Lo dije bien? Sí.
conocido también por las siglas de ADN o DNA, según sea el idioma. Es un ácido nucleico que contiene las instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y funcionamiento de los organismos vivos. Vamos a hablar en específico del ser humano. Y es el responsable de la transmisión hereditaria. ¿A qué voy con esto, mis amados? Hay cosas que ustedes a lo mejor han escuchado este bendito dicho. Eso no lo hurtó, lo heredó. Y han encontrado a lo mejor, o lo han dicho algunos que son papás, eso no lo heredó de mí, no sé de dónde lo agarró. No digo que lo haya robado, ¿verdad? Pero lo aprendió. Si nuestro ADN trae esto, en primer lugar debemos ser a imagen y semejanza de Dios, de acuerdo a la palabra. En segundo lugar, debemos tener las instrucciones genéticas espirituales divinas dentro de nosotros. Debemos operar y funcionar en esas instrucciones genéticas. Debemos vivir en ello. Número 3, debemos funcionar y desarrollarnos a cómo funcionó y se desarrolló el que se hizo hombre, Jesús de Nazaret. Porque traemos el mismo ADN. Amén. Cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo, dentro de la oración le pedimos, lávame con tu preciosa sangre. Y el Señor nos lava de nuestra inmundicia, de nuestro pecado, y a veces hay pecados de sangre. Y para que esos pecados de sangre tengan que ser quitados, me voy a remitir a lo natural. Si hay una enfermedad o hay algún problema en la sangre, tiene que haber transfusión, ¿cierto? Y entonces espiritualmente el Señor nos hace transfusión. Y si el Señor nos hace espiritualmente una transfusión, ahí está el ADN de Él. La pregunta es, ¿se ha realizado eso? ¿Ha sucedido eso en tu vida? Oiga, pues yo no sé, tienes que saber. Forzosamente tienes que saber. En cuarto lugar, ya vimos que es la responsable de la transmisión hereditaria. Hereditaria. Porque cuando tú ves a una hija, vamos a ver el ejemplo de Allison y de Lorena. Ahí las tengo juntas, bendito Dios. Bueno, al 1.5 metros que marca la ley, poquito más. Si tú las ves juntas, las ves, las analizas, las revisas, se parece la una a la otra, porque hay transmisión genética, hay transmisión hereditaria. De repente ves una reacción de Allison y dicen, pues es igual que la mamá, pues si es su hija, bendito Dios. Ves una contestación y dices, bendito, igualita la mamá, igualito al papá. O a veces el hijo trae las cosas de la mamá, es real. O la hija trae las cosas del papá. Por esa transmisión genética. No es que sea bueno, no es que sea malo. Así estamos diseñados simplemente. Y al tener ese diseño, tenemos que operar, funcionar, crecer y desarrollarnos en ese diseño. Pero ¿cómo puedo yo lograr esta situación en mi vida? Primero tengo que entender que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una imagen de mi vida. Entonces en mi vida tiene que estar visualizado el Padre, tiene que estar visualizado el Hijo y tiene que estar visualizado el Espíritu Santo. Amén. Porque nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, ciertamente. Y cada una de esas partes tiene que asemejarse a lo que es Dios en sus tres personas. ¿Y cuáles son, oiga?
El único que nos da vida, que tiene el poder y la autoridad, es el Padre. Él nos da el Espíritu. El único que se hizo carne es el Hijo, nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesús de Nazaret. Cuerpo. Y hay una porción de la palabra de Dios que dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Entonces hay algo que siente Él. Se equipara el alma. ¿Alguna vez se han entristecido y han sentido así como que les duele el alma? ¿Que tienen alguna reacción en su cuerpo por algo que aconteció, que les duele en lo más profundo? Así le pasa a Dios. Así le pasa al Señor. Pero también la palabra de Dios nos muestra claramente que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, tiene 3 cuerpos, que son el cuerpo físico, en el cual Él vivió cuando nació y vivió en esta tierra, el cuerpo glorificado y el cuerpo de Cristo. Y si es el mismo Señor, luego entonces los 3 cuerpos tienen que operar en el mismo espíritu, en el mismo mover y en el mismo proceder. ¿Estamos de acuerdo, Fanny? El libro de Mateo, capítulo 1, verso 18, dice lo siguiente. Mateo 1, 18 dice lo siguiente. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen. Otra versión dice antes que la conociera como mujer. Se halló que había concebido del Espíritu Santo. Luego entonces, si es real lo que dice Michael Reed, ese cromosoma es del Espíritu Santo. Bendito mi Dios. Y he ahí la majestuosidad y el milagro de nuestro Señor para hacer nacer a su Hijo encarnado. Y de ahí nos pasamos al verso 23 que dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Cuerpo físico. ¿Está acreditado? ¿Sí o no? Porque luego me dicen: ¿y de dónde saca usted eso? Hechos 3:13, por favor. Repito, Hechos 3:13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. ¿Ha glorificado a quién? Al que le pusieron 33 años antes, Jesús. Entonces se glorificó ese cuerpo. Hechos 3:26. Hechos 3:26. A vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Y dice la palabra de Dios que los apóstoles, los discípulos, vieron cómo fue levantado hasta que dejaron de verlo entre las nubes. Cuerpo glorificado para ir a sentarse a un trono de gloria a la diestra del Padre. Llevamos 2.
Efesios 4:11. Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, pongamos atención en este verso, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, cuerpo de Cristo. Cuando nosotros visualizamos estos tres cuerpos, entonces nosotros debemos buscar llegar a la estatura y medida del varón perfecto, Cristo Jesús. El ADN que hay dentro de ti te va a ayudar a llegar a esa medida de la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Te va a llevar de la mano en el camino a avanzar, caminar y desarrollar de acuerdo a como Jesús lo hizo en esta tierra, porque a partir de ahí vas a empezar a visualizar, a escuchar, a pensar, a entender, y hay algo que te va a hacer cambiar tu vida, a sentir igual que como sentía el Señor Jesucristo. Y entonces es cuando empezamos a pensar realmente si pecamos o no pecamos, si fallamos o no fallamos. ¿Y sabes por qué? Porque el Señor Jesucristo fue llevado a la cruz sin conocer pecado, limpio, puro, santo. Pero Él conocía perfectamente cuando estuvo en esta tierra, y me refiero a la situación corpórea, el dolor que le causa a un padre, a una madre, la falta de un hijo, la desobediencia de un hijo, el tropiezo de un hijo, el que un hijo se esté lastimando a sí mismo, el que un hijo haga las cosas fuera del orden de Dios. Porque no conozco un papá que quiera lo malo para sus hijos. ¿O sí? Solo hay uno, ¿eh? Y sí lo hay. Y se llama Satanás. Porque incluso a sus hijos y a sus siervos los mata. Lo dice la Escritura. Pero en condiciones normales de uso, como digo yo, todo padre, toda madre quiere lo mejor para sus hijos. Quiere que progresen. Quiere que crezcan. Quiere que sean sanos. Quiere que estén limpios de cualquier circunstancia para que puedan operar y funcionar en la vida de una forma correcta, de una forma adecuada. Y te voy a decir una cosa que es necesario que tú sepas. A como es en lo natural, es en lo espiritual. Y no hay persona a la que le dé más gusto que un hijo obtenga algún logro que al papá o la mamá. Empezando por el Padre Celestial, porque Él es el que te ha dado la vida. Él es el que te ha sustentado. Él es el que te ha levantado. Él es el que te ha creado a su imagen y su semejanza. Cuando nosotros entendemos esto, decimos, bendito Dios, ¿cómo podré hacer para agradarte? ¿Qué tengo que hacer para caminar como tú quieres que camine? ¿Qué tengo que hacer para lograr todos los objetivos y propósitos que hay en mi vida para ir caminando bien, para ir avanzando correctamente? Porque eso va implicando crecimiento y madurez.
Hay una pregunta que yo he hecho muchas veces y la voy a volver a hacer. ¿Por qué el Señor Jesús no ha venido por su iglesia novia? Yo veía de chavalito, de niño, un programa que era El Chavo del Ocho. ¿Sí se acuerdan de ese programa del Chavo del Ocho? Y mi papá cuando se enojaba, y bendito hombre de Dios, mi papá cuando se enojaba, nos decías que tú eres peor que el Chavo del 40. Como que el Chavo del 40, pues es el Chavo del 8, porque es 5 veces más tonto que él. ¿Qué pasó, papá? ¿Sí? Pero en esa bendita vecindad, resulta que se encontraban unos personajes muy peculiares. Muy peculiares. Y yo creo que la iglesia está como la vecindad a veces. La vecindad del Chavo, que hasta canción tiene, ¿verdad? Y allá hasta la están cantando por allá. Bendito Dios. Pregunto yo, ¿la Chilindrina era una descuidada, desaliñada y caprichosa, sí o no? Cualquier casualidad es mera casualidad, ¿eh? Cualquier cosa que se parezca es mera casualidad. Kiko era un niño mimado que quería todo para él y que todo el mundo le pusiera atención y que se hiciera todo como él quería. Y si las cosas no se hacían como él quería, agarraba su pelota y se iba, ¿sí o no? Cualquier semejanza es casualidad, ¿eh? Ñoño no era el bonachón que todos abusaban de él y que se dejaban y decían, ay, mira qué tontito es el ñoño. Don Ramón era un abusivo que estaba buscando obtener y no obtenía porque no se esforzaba, porque no trabajaba, porque no hacía las cosas correctamente. Doña Florinda se sentía la dueña de la vecindad, aunque no era de ella, ¿verdad? Y nomás veía al que era la figura de autoridad en la escuela y se le ponían los ojitos de corazón. Nada más con él. Nada más podía amar al profesor Girafales y a su tesoro. Sí la veía yo. Yo sí veía al Chavo. Pues si les digo que mi papá nos decía así. Y podemos seguir enumerando. El Chavo jamás hizo nada para obtener una buena torta cubana como se hace en México. ¿Sí o no? Las mejores del mundo. Yo fui tortero, mis amados, yo sé de eso. Jamás hizo nada. Se conformó con su barrilito, ver quién le daba, quién le apoyaba, pero jamás hizo nada. El pobre dueño de la vecindad andaba teniendo que corretear a todo el mundo para que le pagaran. Para que hicieran lo que le correspondía hacer a cada uno por obligación. En concreto, ¿qué le faltaba a los personajes de la vecindad del Chavo? Conocer quiénes eran, sus responsabilidades y algo que se llama madurez. Por eso no ha venido el Señor por la iglesia. ¿Qué hombre, varón hecho y derecho, quisiera casarse con una niña? Problemático. Es problemático. La voy a voltear para las mujeres. ¿Qué mujer en concepciones normales se casaría con un niño? No. Simplemente no. Pero Dios en su infinita paciencia nos habla, nos instruye, nos guía, nos dice, y hoy nos está diciendo, tú tienes la capacidad dentro de ti para cambiar y transformar lo que tienes que transformar, para funcionar como yo. Así dice el Señor.
Por eso el apóstol Pablo logró entender y logró visualizar que lo podía todo en Cristo que lo fortalecía, porque estaba en él su ADN. Él sabía cuando lo iban a matar. Lo escribe en una de sus epístolas, dice: yo estoy presto a ser sacrificado. ¿Lo veían angustiado? ¿Lo veían preocupado? Porque él sabía que había alcanzado la meta. Él sabía que había hecho lo correcto. Por eso yo siempre le digo a la gente que tienen que trabajar, esforzarse y vivir en santidad como si el arrebatamiento de la iglesia o el Señor te fuera a llamar a su presencia hoy. Hoy. Y te tienes que esforzar y luchar como si faltaran 1000 años. Porque no sabes cuándo es el tiempo, ¿o sí? Solo el Padre lo conoce. Solo el Padre lo conoce. Pero es importante que nosotros comprendamos que si somos el cuerpo de Cristo, tenemos que funcionar como Él funcionó. Les voy a pedir que vayamos al libro de Mateo, capítulo 3, verso 13. Aquí hay algo bien interesante que nosotros vamos a visualizar y a comprender en nuestra vida para caminar como el Señor lo hizo. Mateo 3:13 dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Pues, ¿qué hay ahí de magnífico? Fue de Galilea al Jordán a que lo bautizaran y ya. ¿Ok? La pregunta es, ¿qué distancia había de Galilea a donde Juan estaba bautizando? Como 90 a 100 kilómetros. ¿Qué? 90 a 100 kilómetros. La pregunta es: ¿por qué lo haría el Señor Jesús? ¿Por qué recorrió a un paso normal, tranquilo, 3 días esa ruta, más o menos, para poder ser bautizado? ¿Por qué? Una simple razón: porque tenía que cumplir con la palabra de Dios. Caminar 3 días, claro, y hubiera caminado 100, si eso lo hubieran mandado. Porque la palabra de Dios no es para cuestionarse, es para cumplirse. Porque cumpliéndola somos bendecidos. La palabra de Dios nos muestra que Juan se le oponía y le decía: yo tengo que ser bautizado por ti y tú vienes a mí para que te bautice. Y le dijo: hazlo, porque así conviene a toda justicia. Pero me hago otra pregunta: ¿iba solo o acompañado? Pues no dice la palabra, no lo dice. ¿Y saben por qué no era importante? Porque lo importante es que él cumpliera lo que tenía que hacer, no que fuera gente o no fuera gente con él. Él iba a cumplir lo que tenía que hacer. Ahora bien, después de eso, dice la palabra de Dios que fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Cómo lo haces caminar 100 kilómetros o 90 kilómetros? Lo bautizas y en cuanto lo sacas, te lo llevas al desierto. Dice la Escritura que fue para ser probado. Probado. Para ser tentado. Para ayunar 40 días y 40 noches. No quiero decir con esto: camínate 100 kilómetros, métete otra vez al agua,
y después métete a un desierto. No, mis amados, no. Pero cuando nosotros entendemos eso, dejamos de preguntarnos el por qué estoy en el desierto, por qué pasó esto, por qué pasó el otro. ¿Ustedes saben cuántas veces pasó el Señor Jesús por el desierto? ¿Dónde está ubicado Jerusalén? Vivió en el desierto, mis amados. ¿Cómo? Sí. Vivió en el desierto, el ministerio se realizó en el desierto. Si ustedes ven mapas de en dónde estuvo trabajando el Señor Jesús, se van a dar cuenta de que no traía zapatos Hugo Boss, ni botas militares tácticas, ni traía ropa. Andaba en sandalias con una túnica muy decente, muy buena, sí, pero así andaba el Señor. Y él no se preocupaba si había piso de mármol o no lo había, porque en los palacios había todo ese tipo de cosas. Él salía a la gente, él hacía el trabajo al que había sido llamado. Él no veía si la gente traía una túnica buena con hilos de oro o no. Él compartía la palabra, él se entregó a sí mismo para que todos nosotros pudiéramos tener salvación. Derramó su ADN, su sangre, porque en la sangre va el plasma, para que tú y yo pudiéramos tener salvación. La palabra tentación viene de la raíz mashab, que quiere decir prueba, dificultad, tentación, incitación. Imagínate lo que pasó a este hombre ahí. Yo me pregunto, ¿por qué tú y por qué yo no debemos tener pruebas entonces? Y no quiero decir que toda la vida sea una prueba, no, de ninguna manera, porque todos tenemos altas y bajas. Por eso decía el apóstol Pablo, me sé contentar en la abundancia y me sé contentar en la escasez. Vaya que había tenido dinero de joven. Vaya que de repente lo bendecían grandemente. Pero cuando no había, no pasa nada, mis amados, vamos a hacer tiendas. Y se ponía a trabajar. Él no se quejaba, hacía lo que tenía que hacer. Bendito Dios. Hay algo que es bien importante que les quiero leer del lugar en el que se bautizó nuestro Señor Jesucristo. Ese río Jordán tiene alimentación de 3 ríos. El río Snir, el río Asbani y el río Dan. No, el Snir o Asbani es el mismo. El río Dan y el río Banías. Snir o Asbani quiere decir generoso, eficaz, rápido, brillante, dinámico. El río de Dan, en hebreo, es Lidán. Es el mayor afluente del río Jordán, cuya fuente se encuentra en la base del monte Hermón. Curiosamente ahí pasaron cosas grandes, cosas poderosas. Y hay algo que es bien importante en este nombre de Dan. Génesis 36, no lo busquen, se los digo. Génesis 36 dice lo siguiente: dijo entonces Raquel, Dios me juzgó, o me juzgó Dios, y también oyó mi voz y me dio un hijo, por tanto llamó su nombre Dan. Dan quiere decir juicio. Y al mayor afluente del río Jordán, el cual quiere decir juicio,
ahí se fue a meter el Señor Jesús. Y tuvo que entrar al agua sin tener pecado para ser bautizado por su primo en aguas de juicio, porque se iba a venir un juicio sobre la vida de él no habiendo tenido pecado. Qué tremendo, qué fuerte. El río Vainas, a veces llamado río Hermón, es un río de Oriente Próximo que nace en la ladera meridional del monte Hermón, en los altos de Golán. Confluye en ríos de Dan, Asbani, al norte del valle de Yul, en Israel, para formar el río Jordán. Se alimenta de una serie de arroyos y manantiales estacionales. Su principal afluente es el río Uadi al-Asi, también llamado Sion. Y su fuente está a 1000 metros de altitud. ¿Qué quiere decir esto? ¿Dónde fue, o dónde dice la palabra, mejor dicho, que va a pausar sus pies el Señor para venir a juzgar a su pueblo? Sobre el monte Sión. Por eso tuvo que bajar al Jordán con un afluente de Sión, ser juzgado, dejar el juicio en las aguas, llevar a cabo el ministerio, ser crucificado, muerto, levantado y después venir y poner sus pies para que Él pueda juzgar a su pueblo. Esto nos lleva a entender varias cosas, mis amados. Mateo 3:15, vamos a ver lo que hablaron Juan y el Señor Jesucristo. Vamos avanzando y falta poquito para terminar. Mateo 3:15 dice, pero Jesús respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Cumplamos toda justicia. ¿Qué significa cumplamos con toda justicia en todo su contexto? Justicia viene del griego dikaionusem, que significa lo que Dios pide, lo que Dios demanda. Entonces el Señor Jesucristo le estaba diciendo, deja que hagamos lo que Dios está pidiendo, lo que Dios está demandando de nosotros, para que con esto se haga su voluntad y podamos hacer lo que nos mandó a hacer. Cuando nosotros entendemos esta cosa, podemos comprender lo siguiente. Gloria a Dios, aleluya. Hasta el Satanás nos bendice, dice el Señor. ¿Verdad? Como el chiste de la viejita que vivía frente a los endemoniados y le decían. Y un día les dijeron los endemoniados, le vamos a llevar una despensota para que sepa que Satanás es el que da y no su Señor, que no sé qué. Y le llevan despensón, le tocaron y a ver, abra porque vamos a meter esta despensa. La tuvieron que cargar entre 4. Pues le llenaron la cocina, ¿verdad? Y le dijo el endemoniado, señora, mire que su padre Satanás, esto se lo da, que no sé qué. Ay, muchachito, si tú supieras que Dios cuando quiere bendecir a sus hijos, hasta el diablo usa, bendito sea su nombre, ¿no? Gloria al Señor por ello, bendito Dios. Es que nos gritaron acá, aleluya, pues aleluya, gloria al Señor. Bendito sea mi Señor. Aquí es donde nosotros vamos a comprender, con lo que les acabo de decir, en la amplitud de que así conviene que se cumpla, es lo que Dios demanda, quién es y quién se dice ser. Porque mira, no porque tú entres al McDonald's vas a ser un cocinero maravilloso de hamburguesas. No porque tú vayas a un hospital vas a sanar. No porque tú entres al Palacio de Justicia está resuelto tu asunto. Necesitas hacer las cosas correctas, conocer las cosas correctas para funcionar
correctamente. ¿Y sabes qué? Cuando nosotros sabemos que tenemos los genes de Dios en nosotros, que su sangre nos ha limpiado, que su sangre nos ha lavado, que Él mismo nos ha sembrado, entonces puedo decir abiertamente, soy un hijo del Dios Altísimo. Soy un siervo del Dios Altísimo. ¿Por qué? Porque su ADN está dentro de mí. Pero dijimos algo de la justicia, ¿verdad? Salmos 37, 25 dice lo siguiente, mis amados. Salmos 37, 25. Joven fui y he envejecido. Decía el salmista, porque yo estoy muy chavo todavía, ¿eh? Gloria al Señor. Y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Qué es lo que me hace justo? Hacer lo que Dios demanda en su palabra. El libro de Josué dice, cuida de guardar y hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro de la ley, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esa es la clave de la prosperidad en el orden de Dios. No hay otra. No hay otra. Para poder entender esto, tengo que comprender también lo que dice el apóstol Pedro. Primera de Pedro 3:8. Primera de Pedro 3:8 dice, finalmente sed todos de un mismo sentir. Si Dios me sembró en un lugar, tengo que tener un mismo sentir. Compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para ser, ¿para qué? Heredaseis bendición. Recibimos en el nombre de Jesús. Porque el que quiere amar la vida y ver buenos días, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? La Biblia nos dice que nada ni nadie nos puede tocar, porque estamos funcionando, caminando, operando de acuerdo a como lo hizo el Señor Jesucristo, de acuerdo a como nos lo manda su palabra, de acuerdo al ADN que tengo yo dentro de mí. Entonces, cuando tú funcionas, cuando tú trabajas, cuando tú operas allá afuera, no adentro de la casa, la gente dice, tienes algo diferente tú. A ver, cuéntame, dime qué hay en ti. Hay algo distinto en ti. ¿Qué pasa? Te veo diferentito, como que no eres normalito. ¿Qué eres? Gloria al Señor que te digan eso. Soy un hijo del Dios Altísimo. Mi ADN está en mi vida, su ADN está en mi vida. Pero eso es visible, es transmisible. Y Satanás ha creado otra mentira allá afuera, con los que no tienen el ADN de Dios, pero se dicen hijos de Dios. Pues no, que muy cristiano. Así son todos los cristianos. Mejor me regreso a donde estaba.
Porque cuando nosotros fallamos, cuando nosotros pecamos, cuando nosotros erramos y afectamos a alguien, el nombre de nuestro Señor Jesucristo es el que es vituperiado, no el tuyo. ¿Sabes por qué? Porque tú no fuiste a la cruz del Calvario. Porque no dice, es el robertiano, ¿verdad? Es el alexisiano, ¿verdad? Es el claudiano, ¿verdad? Es el telmano, ¿verdad? ¿Verdad que no? Es el cristiano. Entonces el nombre que se vitupera es el de Cristo Jesús de Nazaret. Por eso tenemos que tener tanto cuidado. Bendito sea su santo nombre. Ahora, hay que ser justos a los ojos de Dios. Lo justo significa lo bueno, lo recto, todo lo que es afable delante de Dios. Luego entonces los justos a los ojos de Dios son aquellos que hacen lo que Dios demanda en su palabra, lo que Dios pide en su palabra. De nada sirve que seas justo ante los ojos del hermano, de la hermana, del pastor, del profeta, del apóstol, del maestro. No. Que los ojos que te consideren justo sean los ojos de tu Padre Celestial. ¿Y yo cómo sé eso? Cumple con la palabra. La misma palabra te lo dice. No necesitas andar preguntando. ¿Y usted me ve justo? ¿Y cree que soy justo? ¿Y de verdad sí seré justo? ¿Y sabes por qué no necesitas andar preguntando? Por lo que acabamos de ver. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Por eso es que la oración del justo puede mucho. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Pues ¿qué cree que me esté pasando, oiga? No logro levantar cabeza. De la Biblia. De la Biblia. No, para que no me echen la culpa a mí, ¿verdad? La Biblia dice. Y si la Biblia dice, hay que cumplirlo ya. Se acabó el problema. Me evito discusiones. Me evito problemas. Y me evito señalamientos. Estoy en paz con todos, como dice la palabra. Ahora bien, Mateo 3:16, por favor. Ya estamos terminando. ¿Cuántas llevo, profeta? 2, ¿verdad? Es que mi hijo espiritual siempre dice que se avienta 3 o 4, ya voy terminando para acabar, ¿verdad? Que en el primero le queda un tiempo. Bendito sea el Señor. Estamos ahí, Mateo 3:16. Dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. He aquí los cielos le fueron abiertos. ¿Por qué? Porque era justo delante de los ojos de Dios. Les voy a decir una cosa que es bien fuerte, pero es bien real. La palabra nos muestra en el libro de Números que había un hombre que se rebeló contra la autoridad puesta por Dios, llamado Coré. Y no solo era Coré, sino había ahí algunas personas. Eran parte del pueblo de Dios, pero se rebelaron. Y curiosamente tomaron varios de ellos incensarios de bronce. Y fueron y le dijeron a Moisés, solo Dios puede hablar por ti. ¿No somos nosotros también hijos del pueblo de Dios? ¿No somos también nosotros hijos de Dios? ¿No somos nosotros? Y le dijo Moisés, tiempo fuera, ¿no?
Se postró junto con el sacerdote Aarón, oraron a Dios. ¿Por qué? Porque hablaban de desecharlos, hablaban de quitarlos. Y Moisés, ¿qué pasa, padre? ¿Qué? Y sí se abren los cielos. Cuando un rebelde le está pidiendo algo a Dios. ¿Y sabes por qué se abren los cielos cuando un rebelde le pide algo a Dios? Porque baja la orden hasta la tierra y le dice, ábrete y trágatelo hasta el Seol. Ahí está, Números 16:32. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos y a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. ¿Es bíblico, sí o no? Es el Antiguo Testamento, no lo quiero, bárrale. No, la palabra de Dios es integral. ¿Sí o no? Es integral. Por eso tenemos que tener tantísimo cuidado con esto. Salmo 106, 16 al 18. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón, el santo de Jehová. Entonces se abrió la tierra y tragó a Datán y cubrió la campaña de Abiram y se encendió fuego en su junta. La llama quemó a los impíos. ¿Y sabes por qué? Porque Dios cuida su ADN. Así que no te tienes que preocupar, no te tienes que angustiar. Cuando tú tienes el ADN de Dios, póstrate y Dios hará lo que tiene que hacer. Póstrate y clámale a tu Padre que está en el cielo. Y tu Padre que te ve en el cielo te recompensará en público. ¿Y qué quiere decir te recompensará en público? Que te va a dar todas las bendiciones que Él tiene preparadas para tu vida, que Él ha determinado para tu vida, que Él ha propuesto para tu vida, y van a ser visibles, muy visibles, en todos los ámbitos de tu vida. Oiga, ¿y hoy se puede abrir la tierra? Dios lo podría hacer, sí, pero hoy, como hay un Redentor llamado Jesús, que derramó su sangre, ya no se abre la tierra. Pero como Dios no bendice a los desobedientes y a los rebeldes, simplemente no les llega lo que les tiene que llegar. Nada más. Nada más. Dios bendice al obediente, al desobediente no lo bendice, porque es rebelde, porque se está comportando como aquel que se le sublevó en el cielo. Bendito Dios. Verso 17, por favor, de Mateo 3. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Te quiero preguntar una cosa. ¿Te has preguntado alguna vez si Dios está complacido con lo que tú vives? Él no escatimó nada para derramar su sangre y bendecirte, ¿verdad? No lo escatimó. Él entregó a su único hijo, al único, para que tú y yo pudiéramos ser salvados, tú y yo pudiéramos ser perdonados, tú y yo pudiéramos ser levantados. Pero ¿realmente has complacido a Dios? ¿Has buscado arrancarle una sonrisa al rostro de nuestro Señor? Y esto hablo en lo personal, porque Dios también pone su ADN en las congregaciones. Por eso dice la palabra, serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su hoja en su tiempo y su fruto no cae, y es para sanidad de las naciones.
Porque tu vida está diseñada para ser sana y ser sanadora. Tu vida está diseñada para estarse alimentando de esas corrientes de agua. Tu vida puede ser problemática, probablemente a tus ojos a veces trágica, pero Dios es bueno todo el tiempo. Todos tenemos problemas de diferentes índoles. Tengas muchos o pocos años. Pero cuando tú dejas que fluya el ADN de Dios en tu vida, te vas a equiparar, te vas a amalgamar al ADN del lugar donde Dios te ha sembrado. ¿Y sabes por qué? Porque la visión de esta iglesia de Casa de los Milagros la ha dado el Espíritu Santo. Y entonces buscarás sacarle una sonrisa a Dios. Todos hemos tenido problemas de diferentes índoles a través de nuestra vida. De diferentes. Unos muy fuertes, otros no tanto. Yo le he dicho a la gente, y ayer lo platicaba con una jovencita, 16 años tiene esta muchachita. Le digo, yo vivía dentro de una familia, pero una familia en donde mi papá trabajaba todo el tiempo, mi mamá trabajó también. Y entonces yo me hice amigo de los perros. Los perros eran mis amigos. Mi hermana exageradamente estudiosa, amalgamada con mi mamá en su cuidado. Mi hermano el mayor se fue a los 15 años de la casa. Mi hermano el segundo pegado a mi papá. Yo le dije, yo a veces me sentía como el jitomate del sándwich, que se quedaba en la mesa, no lo metían al sándwich. Pero ni modo, Dios me permitió vivir todo ese tipo de cosas para tenerme hoy aquí, exaltando su nombre, bendiciéndolo, declarando que Él es mi Padre Celestial. Como tú también pudiste haber tenido una circunstancia difícil en tu vida. Tengo aquí a un hijo espiritual mío, Iván, ¿dónde está? Ahí está. ¿Me permites? Un muchacho que había dicho que no iba a vivir más de 25 años. Que llegó aquí, creo que con media secundaria, ¿verdad, hijo? Hoy ya está inscrito en la universidad y va a ser un ingeniero civil. Gloria a Dios. Y profetizo que de los muy buenos y bien pagados en el nombre de Jesús. Y Dios lo ha bendecido grandemente. Me acuerdo un testimonio que dio hace unos meses. Y dice, bueno, yo tenía mi aguinaldo y le compré algo a mi esposa, a mis hijos. Le dije, bueno, Señor, entregué el diezmo, la ofrenda, lo que tenía que darte. Lo tuyo es tuyo, mi Señor. Le compré a mi familia, quedamos con los gastos y yo ya no me puedo comprar nada. Y un hermano le hizo un regalote así y así y así. Fue el que más recibió, gloria a Dios, por su corazón para el Señor. Cosas muy buenas, porque todo lo que Dios da es muy bueno, muy bueno. ¿Me permites, hijo? Tengo otro ejemplo aquí. De otro de mis hijos espirituales. Perdió a su mamá a los 8 años. A los 8 años. Pero su mamá lo entregó a Dios. A punto de claudicar en su estudio. Está terminando, ya nada más te faltan las estadías, ¿verdad? ¿Ingeniero qué? Industrial, gloria a Dios. Igual profetizo que va a ser de los mejores y bien pagados.
como todos los profesionistas de Casa de los Milagros, en el nombre de Jesús. Cualquiera podría decir, se va a perder porque no está su mamá. Julie, ¿qué edad tenía, hijo? 6 añitos. Dios tiene control de todo. Dios es bueno. Dios nos ama. Pero tenemos que saber eso, que valemos mucho. Mucho, porque somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y todo cuanto necesitemos, toda situación de vacío, toda situación de soledad, toda situación de angustia, es cubierta por Dios. Pero tenemos que caminar en ese camino. Tenemos que avanzar en ese camino. Y te voy a decir algo. Dios nos ha dado una gran familia. Una familia grande. Yo me acuerdo, hace unos poquitos años, fuimos a predicar al Estado de México. Y bueno, era un festejo. Nos invitaron a varios. Y estábamos allá el sábado, el viernes creo que estábamos allá. Y yo dispuse en mi corazón ir a orar por mi hermano el mayor. Y llegué a su casa en una camioneta Odyssey, una dorada que tenía Claudia y Netza, ¿verdad? Me bajé, le toqué, salió, ¿cómo estás? Y se bajó todo el pueblo de Dios que iba en la camioneta. Y aquel, ¿qué pasa? ¿Qué son estos? Y le digo, son mis hijos. Y venimos a orar por ti, a bendecirte. Y él dijo, se está volviendo loco. Pero Dios lo empezó a bendecir fuertemente a partir de ese día. A mi hermano de sangre. Porque si Dios no nos permitió a mi esposa y a mí tener hijos naturales, nos ha dado la posibilidad de tener muchos muy buenos hijos con el ADN de Dios, con el ADN del cielo, con el ADN para ser levantados, para ser sustentados y sostenidos por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ponte de pie, por favor. Quiero bendecir tu vida. Y quiero leer esto para terminar. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ese hombre que también es Padre y que también es Espíritu Santo, es tu Padre amado, que ha puesto su ADN en tu vida, que ha puesto su amor en tu vida, que ha puesto todo aquello de la esencia de sí mismo, para que tú seas el vivo retrato de Él caminando, para que tú seas el mensajero que Dios quiere llevar para ganar a muchos, para que tú seas la herramienta que Dios necesita para bendecir tu propia vida,
para levantarte del marasmo en el que tú crees que estás, porque no estás. Porque la mano de Dios está estirada diciéndote: aquí estoy, hijo mío, aquí estoy, hija mía, tómate de mi mano que te voy a levantar, te voy a sustentar. Porque todavía no acaba esto para ti, porque tienes mucho que hacer, porque tus días aún son largos en esta tierra. Y digo son largos porque tienes mucho trabajo que hacer para mí, porque viene reposo también para tu vida, porque sé que has sido cansado, porque sé que has sido desgastante, pero yo estoy en control, dice el Señor. Yo estoy en control, dice el Señor, por amor de mi nombre y de mis escogidos, porque no te va a hacer falta ningún bien, pero haz como te pido, haz conforme a mi palabra, haz conforme yo he hablado. Y Dios siempre da en sobreabundancia. Y quiero cerrar con este último ejemplo. Bueno, 2 ejemplos. Y aquí me inundan los ingenieros, gloria a Dios. ¿Puedo, hijo? ¿Puedo? Tenemos otro ingeniero en informática aquí, que llegó siendo un muchachito de 17 años. Y lo trajeron porque tenía hambre. Y le dijeron: si no vas, no comes. Hoy es un ingeniero exitoso y tiene 2 trabajos. Dios te va a bendecir grandemente también a ti. Te va a levantar y te va a sustentar poderosamente. Te bendigo, hijo mío. Te bendigo. Este otro ingeniero en robótica, porque ellos son los que hacen todo eso de los robots, hoy está estudiando su maestría. Se trajo un segundo concurso nacional. Bendito Dios. Dios le dio un cerebro privilegiado, ¿verdad? Espero que lo use bien. Yo profetizo que sí, en el nombre de Jesús. Y también va a ser un ingeniero exitosísimo. Y me voy a permitir el otro, que está en vías de desarrollo, pero ya está en un proyecto de la NASA. Esto es lo que hace Dios con sus hijos que le aman. También vas a ser un exitoso ingeniero, hijo. Te bendigo, te bendigo. Como los bendigo a todos, aquí en esta casa y allá donde estén escuchando. Porque sé que Dios tiene planes maravillosos. Porque hoy les declaro la palabra que Dios nos declaró cuando veníamos a esta ciudad. Yo sé los planes que tengo acerca de vosotros. Planes de bien y no de mal. Porque tienen un futuro y una esperanza. Dios los va a bendecir grandemente. Dios los va a bendecir grandemente. Dios los va a bendecir grandemente. Dios los va a bendecir grandemente en el nombre de Jesús. Bendito sea tu nombre. Padre Santo, en el nombre de Jesús, yo vengo orando, pidiéndote, Señor, que tu misericordia, tu poder y tu majestad sean, mi Dios, en nuestra vida. Que tomes control. Que bendiga, Señor, a este bendito pueblo que es tuyo, Señor, que tiene tu ADN. Ayúdalos a funcionar, a crecer y a desarrollar como tú mismo, Padre Santo. Que sean la luz viviente del Dios Altísimo, porque Jesús habita en sus corazones.
Hoy profetizo, Señor, en cada corazón que me está escuchando, Señor, aquí y allá en la red, que la luz de Jesús brillará en ellos, pero ellos reflejarán esa luz para bendecir al mundo, para que el mundo sepa, Señor, que tú estás vivo, que tú eres un Señor grande, un Dios poderoso, un Dios amoroso, y que lo único que anhelas es la bendición de todo ser humano y de toda criatura, Señor, funcionando, operando y desarrollándose en tu palabra, Señor. Te damos gracias, hermoso Señor, precioso Rey, por todo cuanto tú haces. Señor mío y Dios mío, esta palabra, Señor, que tú diste a tu siervo, cuando veníamos, Señor, hacia Aguascalientes, y a tu sierva también, Señor, que la tenemos en casa, Señor, que es lo primero que vemos cada que nos despertamos. Hoy yo la quiero declarar textual, Señor, sobre todo aquel que me esté escuchando. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Sea esta palabra, Señor, carne en su carne y vida en su vida, en todo aquel que la ha escuchado. Te bendigo, Señor Jesús. Te bendigo, bendito Espíritu Santo. Y te bendecimos, Padre. Te bendecimos. Te bendecimos, te exaltamos y te adoramos. Porque eres bueno y tu misericordia es para siempre. Dios los bendiga. Pasen una buena tarde.